A lo largo de este video vamos a aprender a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es todo triángulo que tiene un ángulo recto. Y los lados de este triángulo tienen nombres particulares. Aquel lado que está opuesto al ángulo recto, es decir, enfrente, se llama hipotenusa. Y los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Habíamos dicho que el teorema de Pitágoras relaciona estos lados y la fórmula es la siguiente. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esta fórmula me va a permitir calcular la longitud de alguno de estos lados conociendo los otros dos. Lo vamos a ver a través de este video con ejemplos. Bien, la situación problemática me está pidiendo que yo calcule la longitud de la hipotenusa sabiendo que los catetos miden 3 y 4 centímetros respectivamente. Lo primero que vamos a hacer es identificar en el triángulo rectángulo cuáles son los datos. Yo sabía que la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto. Y los catetos son los que forman el ángulo recto. Y me está diciendo que las medidas de los catetos son de 4 centímetros y 3 centímetros. Una vez que ya identifiqué y coloqué la información en el triángulo rectángulo, vamos a la fórmula del teorema de Pitágoras. La fórmula era hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Voy a reemplazar en la fórmula los valores que tengo como datos. La hipotenusa no la tengo. Los catetos sí los tengo. Por ejemplo, 4 centímetros elevado al cuadrado es uno de los catetos. 3 centímetros es el otro cateto. El paso siguiente es empezar a calcular. 4 elevado al cuadrado, 16. 3 elevado al cuadrado, 9. 16 más 9, 25 centímetros cuadrados. Y fíjense que hasta acá logramos calcular la hipotenusa elevada al cuadrado. Pero nosotros necesitamos la hipotenusa sin elevar. Entonces ese exponente lo vamos a pasar como raíz para el otro lado. Y sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo es 5 centímetros. Y así es como calculamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo conociendo ambos catetos. Bien, una segunda situación problemática nos está pidiendo que calculemos la longitud de uno de los catetos conociendo la hipotenusa y el otro cateto. Tenemos un triángulo rectángulo, el lado que se encontraba opuesto al ángulo recto era la hipotenusa, los dos lados que formaban el ángulo recto eran los catetos y la situación problemática me está diciendo que la hipotenusa tiene una longitud de 10 centímetros y uno de los catetos de 8 centímetros. El otro cateto es el que tenemos que calcular. Lo vamos a hacer mediante el teorema de Pitágoras que decía la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Lo que nos queda ahora es ir reemplazando los datos que tenemos en la fórmula de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado la tenemos 10 centímetros y le elevamos al cuadrado. Uno de los catetos también tenemos 8 centímetros y también lo elevamos al cuadrado y el otro cateto no lo tenemos. Bien, 10 centímetros elevado al cuadrado, 100 centímetros al cuadrado. 8 elevado al cuadrado nos da 64 centímetros al cuadrado más el cateto al cuadrado que no tenemos.
Este 64 que está sumando va a pasar restando. Y nos va a quedar de la incógnita a mano derecha. 100 menos 64, 36. Es igual a cateto al cuadrado. Y fíjense que acá nosotros tenemos el valor del cateto elevado al cuadrado. Pero nosotros necesitamos el valor del cateto. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este exponente como raíz para el otro lado. Nos va a quedar la raíz de 36 centímetros cuadrados. Va a ser igual al cateto. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces el cateto que nos faltaba tiene una medida de 6 centímetros. Y así es como hemos calculado uno de los catetos conociendo la hipotenusa y el otro cateto.